Muy buenos días, lunes 10 de noviembre y titulamos esta columna de hoy día 700, Mandani, fenómeno barrial o anticipo mundial. Cuando Milei ganó su diputación en 2021 se sostuvo que primero era un fenómeno barrial y más tarde se comprendió que era producto de una corriente mundial. Lo que vale ahora la pregunta, la misma pregunta sobre el alcalde de Nueva York, el musulmán socialdemócrata que propone transporte gratis y congelar los alquileres, y es el principal contrapunto del auge mundial de la extrema derecha y en particular del triunfo de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. Lógicamente es lícito preguntarse si un triunfo de Mandani es solo una particularidad de una ciudad cosmopolita, como Nueva York, de alto nivel cultural, con un costo de vida muy elevado también, y si el propio Mandani es un personaje carismático único, difícil de repetir, o se trata del fenómeno Mandani en una respuesta de un sector de la sociedad de todo el mundo que se está construyendo a la extrema derecha, y podríamos ver otros Mandanis en diferentes lugares del mundo. Parafraseando el discurso de los años 70, podríamos preguntarnos si el progresismo podrá crear 2, 3, 20 Mandanis. Y a lo largo de esta columna vamos a analizar los casos similares que hay en Berlín, Alemania, en Santiago de Chile, en Nancy, Francia, y cómo la viabilidad del transporte gratuito, la sustentabilidad del congelamiento de alquileres en países de baja inflación durante un periodo determinado. Pero primero, para tratar de entender esto, se puede ir a la biografía de Mandani y compararlo con otros ejemplos de la historia en el presente. Yendo al primer punto, podríamos decir que Zoran Mandani es un clásico integrante de la inteligencia. La inteligencia es un término de origen ruso que se popularizó en el siglo XIX para describir a una capa social de intelectuales y pensadores cuyas actividades se concentran en el trabajo mental, en la crítica cultural y fundamentalmente en la conciencia moral y política de la sociedad. Históricamente este sector no se define por su riqueza económica o su poder político formal, sino por su capital educativo, su compromiso con la razón y su rol como conciencia crítica. El concepto nació en el Imperio Ruso en la década de 1860 y en ese contexto la inteligencia estaba compuesta por escritores, por académicos, por periodistas, por artistas, por estudiantes, que aunque a menudo provenían de la nobleza o de la burocracia estatal, es decir, una base de sector privilegiado educativo, eran personas que al mismo tiempo se sentían alienados por el régimen autocrático, de las estructuras sociales rígidas, y su función principal era la de criticar el status quo, promover el cambio social, educar a las masas, actuando como la vanguardia ideológica de la sociedad. Eran en esencia un grupo cohesionado por su ética, por su responsabilidad cívica, por su declaración a la verdad y a la justicia. Una característica definitoria de la inteligencia es que su posición por naturaleza es opositora a todos los gobiernos, no a un solo gobierno. O sea, finalmente se trata de una posición intelectual, una posición crítica que se daba en aquel momento de Rusia, pero finalmente lo podríamos encontrar en todos lados. Vamos a analizar entonces el caso de Mandani. Aunque a lo largo del tiempo, como decíamos, este término comenzó en Rusia, vamos al caso de Mandani en particular. Vamos a ver el árbol genealógico de Mandani. Su padre es Mahmoud Mandani, un renombrado académico ugandés con ascendencia india, y su madre es Mira Nair, una aclamada cineasta india. Mahmoud Mandani es profesor especializado en estudios africanos y política, quien obtuvo su doctorado en Harvard, y es una figura respetada en la Universidad de Columbia por su trabajo en colonialismo, en la Guerra Fría, derechos humanos en África. Por su parte, Mira Nair, o sea, la madre, es una directora de cine premiada, conocida por películas como Salam Bombay, La boda de Monzón, y también ella misma estudió en Harvard. Su profesión la había llevado a Uganda, donde conoció a Mahmoud y se casaron en 1989. El joven Mandani creció entre Uganda, la India y Nueva York, reflejando el crisol cultural de sus padres. Aunque las fuentes no detallan una razón dramática para la migración definitiva de la familia a Estados Unidos, el contexto sugiere que la mudanza de Nueva York, cuando Zoran tenía 7 años, se debió principalmente a las oportunidades académicas y profesionales de sus padres. Nueva York y sus instituciones, como la Universidad de Columbia, donde enseña su padre, era el ambiente cinematográfico también para su madre, ofrecían el espacio ideal para sus prestigiosas carreras. No fue una huida por necesidad económica, sino una migración de élite progresista que le permitió a Zoran acceder a una educación de alta calidad.
Antes de dedicarse a la política, Soran estudió estudios africanos en la Bowdoin College y probó suerte en la música rapera bajo el nombre artístico de Jan Cardamom, lo que explica también su capacidad histriónica y comunicativa, y salvando las distancias, podría decirse que el rap, en el caso de Mandani, es lo que aspiracionalmente para Milei sería el rock y sus camperas negras, es decir, transmitir una actitud rockera. Sin embargo, el compromiso político se despertó en Mandani durante la campaña de Bernie Sanders en 2016, lo que lo motivó a sumarse a los socialistas democráticos de América, y antes de ser asambleísta trabajó como consejero de vivienda en Queens, ayudando a personas a evitar desalojos, una experiencia que lo sensibilizó sobre la crisis y la asequibilidad de la ciudad. Finalmente, Zoran Mandani transformó su identidad migrante, musulmana, socialista, en un estandarte político con promesas centradas en la clase trabajadora, como congelar los alquileres y ofrecer transporte gratuito, culminando con su victoria la semana pasada en la alcaldía de Nueva York. Sus padres, los padres de Zoran, pudieron estudiar en Harvard porque sus abuelos eran de clase media alta. El abuelo materno era un comerciante de telas y el abuelo el paterno, y el materno un importante funcionario del servicio civil indio. Eso le permitió a la madre de Zoran estudiar sociología en Bombay y luego viajar para completar sus estudios de cine en Harvard. La esposa de Zoran Mandani es Rama Duwaki, creo que lo pronuncié mal, Duwaji, una joven ilustradora artista visual de ascendencia siria. Rama Duwaji, quien será la próxima primera dama de Nueva York, es una artista comprometida, ha utilizado su talento en formatos digitales, también se expresa a través de cerámica y en su trabajo ha manifestado que el arte es intrínsecamente político, incluso cuando sirve de refugio ante los problemas del mundo. La pareja se conoció en 2021 a través de una aplicación de citas, Hinge, y después de que Mandani fuera elegido como diputado estatal, anunciaron su compromiso en octubre de 2024 y se casaron en febrero de 2025 en el registro civil de Manhattan, celebrando posteriormente otra ceremonia en Uganda, país natal de Zoran. Aunque se ha mantenido en un discreto segundo plano durante la campaña, Rama Duwaji ha asesorado a Mandani en términos iconográficos del partido, el manejo de las redes sociales, compartiendo la misma línea política de su marido. Zoran Mandani la ha elogiado públicamente, refiriéndose a ella en árabe como Hayati, que podría traducirse como mi vida, y remarcando que es una artista que merece ser reconocida por su propia obra. La pareja, que representa la unión política y el arte, vive en Astoria, Queens, un vecindario con fuerte presencia árabe y latina. Y esto es interesante porque Zoran era originalmente, los padres de Zoran Mandani, de Chelsea, Manhattan, el barrio de Manhattan poblado de artistas y de clase media, casi clase media alta, casi podríamos decir cheto. Y Zoran se trasladó de Chelsea, en Manhattan, a Queens, cruzando el río, y al Bronx, al norte de la ciudad. De hecho, hizo la secundaria en el Bronx High School of Science, no por una necesidad económica, sino por una decisión consciente y política impulsada por su compromiso social. Su infancia transcurrió, como decíamos, en Chelsea, debido a los compromisos de sus padres y al círculo académico y artístico de élite que allí imperaba, pero al iniciar su carrera adulta, Mandani decidió activamente alejarse de la burbuja acomodada de Manhattan. Su primer destino fuera de Manhattan fue el Bronx, donde comenzó a trabajar como consejero de vivienda. Esa experiencia fue fundamental, pues lo puso en contacto y en trabajo con realidades de la clase trabajadora, de las comunidades de bajos ingresos, dedicándose a ayudar a las personas y evitar los desalojos, un problema central en esa ciudad, una de las más caras del mundo. Y esta inmersión en la problemática social lo llevó a establecerse en Astoria, Queens, donde hay una gran diversidad de clase trabajadora, y la intensa lucha por la asequibilidad de la vivienda se convirtió en el epicentro de su carrera política. Fue desde Queens que Mandani lanzó su exitosa campaña para la Asamblea Estatal, basando su plataforma en propuestas como la congelación de los alquileres. En esencia, su mudanza fue un movimiento estratégico y ético para alinear su vida personal y su militancia con las necesidades y las luchas de la clase trabajadora a la que buscaba representar. Y en relación a la app de citas, que a uno lo sorprende, por la que se conocieron, es conocida por ser diseñada para ser eliminada, enfatizando que su meta es que los usuarios encuentren una relación seria y estable y abandonen la aplicación, a diferencia de las plataformas basadas
en solo deslizar el sweeping, Heine, promueve la expresión de la personalidad y no solo la apariencia. Muestras coincidencias potenciales a través de perfiles detallados que incluyen indicadores, prompts, que pide a los usuarios para interactuar contenidos específicos y fomentar conversaciones más profundas. Es decir, es una suerte de Tinder progre. Ahora es lícito preguntarse si este sector social viene dando respuestas en otros lugares ante el auge de la extrema derecha. Y para responder esto vamos a viajar por diferentes partes del mundo, como habíamos anunciado al comienzo. Vamos a comenzar primero por Alemania. Allí es conocido el enorme crecimiento de Alternativa por Alemania, que sería lo más cercano a la extrema derecha, una organización con vínculos incluso con el neonazismo. Esto motivó una reacción de una parte de la juventud que se empezó a movilizar en marchas y activismos antifascistas y se tradujo en la gran elección de Die Linke, la organización de izquierda de Berlín, y particularmente los distritos más del este, histórico bloque soviético de la ciudad en la época en que Berlín estaba dividido por el muro. En particular es interesante el triunfo de Inés Schautner, es una periodista, colega, que dio un salto a la política y consiguió ser la candidata más votada de la ciudad. El triunfo de Inés Schautner, perdón que lo había pronunciado mal, en las elecciones federales de 2025 ganó escaños para ir directo a la Bundestag, es decir, al Congreso Nacional de Alemania, por el distrito de Berlín-Lichtenberg, y se erigió como un símbolo del surgimiento del Die Linke, que es la izquierda, la confirmación de la nueva estrategia de Schautner, nacida en la República Democrática Alemana en 1989, es decir, del lado de Berlín Oriental, encarna la nueva generación de líderes del partido que buscan conectar la militancia de base con la política institucional, atrayendo a jóvenes y a la clase trabajadora que se siente olvidada. Schautner, es mucho más que una política, es una periodista, editora, activista social, con una sólida trayectoria en la izquierda alemana, estudió ciencias políticas y filología inglesa en Berlín y es conocida como editora y jefa de edición alemana de la revista socialista Jacobin. Su trabajo en la revista y en el podcast político la dotó de una gran capacidad de comunicación y de un perfil intelectual que, sin embargo, siempre ha estado ligado a los movimientos sociales de la calle. Su activismo más visible es la participación fundamental en lo que sería la Deutsche Women Verein, que sería algo así como una asociación feminista, una campaña radical y exitosa en Berlín con la que buscó además expropiar grandes corporaciones inmobiliarias para frenar la crisis de alquileres y de especulación inmobiliaria. Este activismo la posicionó como una defensora creíble, combativa de la justicia social y el derecho de vivienda asequible en partes cruciales para los residentes de Berlín. O sea, las comparaciones con la problemática de la innovación son muy altos, ¿no? A nivel partidario, su ascenso fue meteórico. Tras afiliarse a la Die Linke, en octubre de 2024 fue elegida copresidenta federal del partido junto a Jan van Eycken, y su elección junto con la de sus colíderes marcó un cambio de rumbo, enfocando la agenda partidaria en una lucha contra la extrema derecha y en propuestas económicas, podríamos decir, audaces, con la aplicación de impuestos a los ricos, el control de precios, y Schautner se convirtió en el rostro del entusiasmo de la militancia y logró una conexión notable con la juventud, utilizando las redes sociales y un lenguaje claro para movilizar a la base. Su victoria en Lichtenberg no fue casual. Ese distrito del este de Berlín es un bastión histórico del Die Linke, hogar de gran población de clase trabajadora, de ancianos que vivieron en la República Democrática Alemana, es decir, la Alemania comunista. Ganar el mandato directo allí no solo aseguró un escaño vital para el partido a nivel federal, o sea, el Bundestag, sino que también sirvió como prueba de que la nueva estrategia de la dirección está funcionando, al centrarse en problemas materiales concretos como la crisis de vivienda, el control de la calefacción, y Die Linke pudo recuperar así la confianza del electorado en otras zonas que estaban siendo seducidas por partidos populistas. Vale aclarar que del lado de Alemania Oriental también vino Angela Merkel, ¿eh? No es que cualquier alemán que haya nacido en la Oriental tiene ideas de izquierda. Vamos a pasar ahora a un lugar más cercano, Santiago de Chile, la capital de nuestro país vecino, que está subdividida en diferentes municipios, y el más importante se llama Recoleta, como nuestro barrio.
Allí en 2021 ganó la candidata, una candidata bastante similar a Mandani, Irashi Hatzier Jacob. Es la economista política chilena que hizo historia al convertirse en la primera mujer militante del Partido Comunista de Chile en ocupar la posición de alcalde de una comuna importante de Santiago. Esto fue en las elecciones de 2021. Allí su victoria fue interpretada como un reflejo de la ola de los cambios sociales y el auge de la izquierda chilena tras el estallido social de 2019. Ella nació en 1990 y Hasler proviene de un entorno de clase media alta, nuevamente, de comercial de Santiago. Ella se formó también como ingeniera y tiene también una mención en economía, tiene un magíster en estudios de género y cultura, ambos títulos obtenidos en la prestigiosa Universidad de Chile. Su origen social, académico, su compromiso con el Partido Comunista la posicionaron directamente como una de las líderes también comparables con Mandani. El triunfo de 2021 fue significativo porque derrotó entonces al alcalde de derecha, Felipe Alessandri, rompiendo con la hegemonía de la centro-derecha en la comuna central del país. Su campaña se centró en la recuperación social de los espacios públicos e impulsó la equidad de género y las políticas sociales. Durante su gestión, Irashi Hasler priorizó 2 o 3 acciones claves. Primero, intentó impulsar un enfoque social de la gestión a través de iniciativas como la recuperación del patrimonio y la implementación de programas de apoyo a comunidades. Y segundo, tuvo un fuerte foco en la equidad de género, buscando transversalizar estas perspectivas en políticas municipales. Sin embargo, su administración quedó fuertemente marcado por el desafío de gestionar el centro de la capital en un contexto pospandémico y de crisis. Vamos a otro caso. En este caso cruzamos el Atlántico, vamos a Francia. Es el caso de Mathieu Klein, en la ciudad de Nancy, en Francia. Otro ejemplo reciente, significativo de cómo figuras progresistas pueden triunfar a nivel local pese al avance de la extrema derecha a nivel nacional. Él nació en 1976, proviene de una familia de clase media, y Klein es un político con una sólida formación profesional de la gestión de servicios sociales, habiéndose desempeñado como funcionario público y director de hospital. Su perfil es el de un socialdemócrata comprometido con la cohesión social de la población de su país. Y en las elecciones municipales francesas de 2020, Klein logró una victoria notable en Nancy, una ciudad que había sido tradicionalmente bastión de la derecha. Lo consiguió postulándose al frente de una coalición de izquierda ecologista, la Unión de Izquierda y Ecologistas, y ese triunfo fue particularmente relevante dado el contexto político francés, donde la agrupación nacional de Marine Le Pen se ha consolidado como una fuerza política dominante y la principal oposición a nivel nacional. El éxito de Klein en Nancy se fundamentó en una agenda focalizada en temas locales con una visión de futuro, la transición ecológica, la justicia social, y su plataforma prometía más espacios verdes, la mejora del transporte público con tarifas bajas y gratuitas, una fuerte inversión en la renovación urbana y la accesibilidad a la vivienda. La victoria de Klein en Nancy demostró que una coalición progresista, al centrar su discurso en el bienestar local de la calidad de vida y el medio ambiente, puede movilizar una base de votantes que encuentra en estas propuestas una alternativa atractiva y efectiva frente a las narrativas más nacionalistas y abstractas de la extrema derecha. Y en relación con las propuestas de Mandani, el congelamiento de alquileres, el transporte gratuito, ¿dónde se ha aplicado? Bueno, se ha aplicado en distintas partes del mundo. En cuanto al control de alquileres, el ejemplo más mediático en los años recientes es casualmente Berlín, Alemania. La capital implementó un tope de alquileres que, aunque fue temporalmente anulado por fallos constitucionales, evidenció una firme voluntad política de frenar la especulación inmobiliaria y proteger a los inquilinos. En España se ha impulsado una legislación para regular precios en las zonas declaradas de mercado tensionado bajo gobierno de izquierda. Y respecto del transporte público gratuito, la medida ya es una realidad en varios lugares de Luxemburgo. Se convirtió en 2020 el primer país del mundo en ofrecer gratuidad total en todo su territorio. Asimismo, la capital de Estonia, Tallinn, lo implementó para sus residentes desde el año 2013 y busca reducir el tráfico de esta manera y aliviar la carga económica de sus habitantes. Otras ciudades, como Dunkerque, en Francia, también ofrecen el servicio sin costo, demostrando que esta política sería viable en diferentes escalas geográficas y con diversos objetivos, principalmente en este caso la justicia social y la sustentabilidad ecológica. Hay varios ejemplos más
Si nos centramos en nuestro país, Juan Monteverde casi gana la Intendencia de Rosario y actualmente resultó vencedor en la interna peronista en Santa Fe. Es abogado y también proviene de clase media, con estudios universitarios que se pueden asemejar en el concepto de la inteligencia que hablábamos al comienzo. Evidentemente algo está pasando y Mamdani es el caso más emblemático de una nueva camada de políticos que provienen de un sector social específico, que le dan respuesta a sectores trabajadores y de clase media y media baja ante el auge de la extrema derecha. Es un sector que combina formación académica con una sólida situación económica que está subordinada a los grandes élites económicas, o sea, reaccionan, podríamos decir, frente a su propio origen. Probablemente este sector que venía generando gobiernos y líderes que dejó de dar respuestas en el pasado, lo que generó el auge de la extrema derecha y lo que estamos viviendo ahora, es simplemente un recambio generacional de la clase media ilustrada que no carga con las derrotas del pasado. El caso de Mamdani es interesante, que su padre político sea Bernie Sanders y a todas luces la táctica de la democracia social norteamericana, como ya indicamos los socialistas democráticos de ese país, que es utilizar el triunfo de Mamdani para revivir la carrera presidencial de Sanders. Mamdani, a pesar de tener solo 34 años, no puede proyectar esto a un futuro a nivel nacional porque nació en Uganda. O sea, no puede ser presidente de Estados Unidos quien no haya nacido en Estados Unidos, aunque sea luego ciudadano norteamericano por adopción. Hubo una conversación genial entre Mamdani y Sanders, que también fue alcalde en parte de su carrera. Lo fue de Burlington, la ciudad más importante de Vermont, del cual ahora Sanders es senador. Vermont, el estado del norte, al norte de Nueva York. Vamos a compartir dos fragmentos geniales en el que Sanders cuenta su pase por esta alcaldía y los valores que intenta transmitir en la forma de hacer política. El primero, el desafío a Reagan cuando Sanders comienza su carrera. Vamos a escucharlo y va a tener la traducción en inglés. Allí Sanders le pregunta a Sanders, ¿y cuando decidiste presentar tu candidatura a Ronald Reagan? Esto le pregunta a Mamdani. Acababa de ganar la presidencia, incluso había ganado por una gran diferencia, y sin embargo ahí estabas tú, un socialista demócrata, diciéndote presente como candidato de la alcaldía. ¿Y qué te llevó a tomar esa decisión? Creo que Reagan formó parte de ello. Durante ese periodo, esto ya es historia antigua, estábamos lidiando con serios problemas económicos, habíamos salido de la guerra de Vietnam algunos años antes y básicamente se trataba de un intento de involucrar a la gente en un proceso político para revitalizar la democracia norteamericana. Y uno de los logros de los que me siento más orgulloso, dice Sanders, en mi vida, se sitúa entre el primer y el segundo mandato, que estuvimos a punto de duplicar la participación electoral. Vamos a pedirle a la producción que coloque de fondo, mientras es el texto original en inglés, mientras yo lo estoy contando en español. Vamos ahora al segundo que le pido, valores morales y lucha contra los oligarcas. A ver, coloquémoslo. Coloquemos la imagen también. Y la imagen completa. La imagen completa, ahí está. Desde una perspectiva moral, desde un conjunto de valores, usted va a estar en claro contraste con el presidente de los Estados Unidos. No creemos en enfrentarnos a un grupo de personas, a menudo personas políticamente débiles. No creemos en general en el odio contra un grupo de nuestro entendimiento es que debemos reunir negros y blancos, latinos y asiáticos y todos los demás en torno a una agenda que funcione para todos nosotros. No somos matones, creemos en la compasión, en el amor, eso es lo que nos motiva. Dios mío, sé que es algo radical, creemos en el sermón de la montaña, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, lo cual es, por cierto, en todas las religiones una verdad. Por eso, lo importante es que adoptemos ese sistema de valores, que apreciemos a nuestros hijos sin importar el color de su piel. Es interesante, a todos aquellos que estén interesados en política, les recomiendo compartir, son aproximadamente 13 minutos en el que Sanders dialoga de mayor a mayor, o sea, de intendente a intendente, cuando Sanders lo fue hace 40 años. Interesante Sanders, y veremos si la táctica de la democracia social americana de pegar a Sanders al triunfo de Mamdani tiene sus resultados. Por lo pronto, lo que podemos concluir es que una clase media mundial con formación universitaria y que es formadora de opinión, que está relacionando y dando respuestas al auge de la extrema derecha. Veremos el desarrollo de este fenómeno, pero es alentador saber
que hay algo nuevo bajo el sol. Así que nos vamos ahora con algo de humor, con One Spice, una canción cantada por el propio Zoran Mandani en su época de rapero, cuando era Jean Cardamón, hace 10 años, y se utilizó para la banda sonora de la película Disney Reina de Catahue. Bring the flavor to the fish, bring the flavor to the rice. Who's the number one spice? Who's the number one spice? Bring the flavor to the fish, bring the flavor to the rice. Who's the number one spice? Oyagara mere, oyagara nice. Okay, so go joke marketing with good price. Who's the number one spice? Who's the number one spice? Ngatambula saketi munyonze nendeta yakabi kugamenti nendeta don't call it the right munyo love letter bossy take a move himba no lines sija kolima ninga frigo no tolanya kolumba this is the number one spice 8 in the morning I roll like a dice mama told me this once and I'm telling it twice bana bo muchibina babere so wise ichubi yetu lerondi kumasi awomanyo na yetava elugasi it's gonna be reminiscing like Lilian Babasi oyagala kufumba na yeto ina kabasi A lovely berry, a lovely night. Some me I hate water, but I love spice. So by ACB, I score him with a price. Say, Sebodon Bass, Ruza, Ugambe. Sirina Sente, Bossy Munyambe. Hey, Uno Munyogo, Vamo, Wale, Catwe. Bossy, Kare Munange. Yamba, now we yambe. Ha, now we yambe. Yeah. Bring the flavor to the fish, bring the flavor to the rice. Who's the number one spice? Who's the number one spice? Bring the flavor to the fish, bring the flavor to the rice. Who's the number one spice? oyagala mere oyagala nice okay so go joke marketing with good price You think I'ma do this all my life? Got you now, Munyoku, I'ma chat to the night. man soon I'ma live in the city with the lights With the lights? That's right. With the lights? That's right. The spice to you is a means to me. Selling even if the price is misery. Same story in the Salt Lake vis-a-vis. Okukone na umazi, I'm the chiri muri. Musaja tuka for kufirimbi working all day in the sun like a movie boss looks at me and says stop wa musubi sigwa musubi nina munji Serena said they need to cook ngo fumbi. Na edi chimaranza kupera oburunji. Yabi when the people party mubumbi. Cause everybody's family man, even Gundi. too many dreams to jakenda mumaso ndaba tusenanga tulina kulyata wake up looking in the sky see viroto soon stories be known by nyumya kuchoto